12ª sesión ordinaria 2019 del Consejo General de este órgano garante. Solicito a nuestro secretario general de acuerdos efectuar el pase de lista de asistencia correspondiente. Con todo gusto, muy buenas tardes, comisionada, comisionados y a todos los presentes. Procedo al pase de lista de asistencia de los integrantes del Consejo General de este órgano garante en esta 12ª sesión ordinaria 2019. Comisionada maestra María Antonieta Velázquez Chagoya. Presente. Comisionado licenciado Juan Gómez Pérez. Presente. Comisionado licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa. Presente. Comisionado presidente, con su autorización, después de efectuado el pase de lista de asistencia, le informo a usted que se encuentran presentes todos los integrantes del Consejo General, en consecuencia, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y 25 del Reglamento Interno de este órgano garante, se declara la existencia del quórum legal. Gracias, señor secretario. A continuación procedemos al desahogo del punto número 2 del orden del día relativo a la declaración de instalación de la presente sesión, por lo cual pido a todas y todos ponernos de pie. Siendo las 14 horas con 15 minutos del 28 de junio del 2019, se declara formalmente instalada la 12ª sesión ordinaria 2019 de este Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Por favor, de tomar asiento. A continuación se procede al desahogo del punto número 3 del orden del día, consistente en la aprobación del mismo y que se contiene en la convocatoria correspondiente. Para ello, en esta parte me permito solicitarles, comisionado, podamos obviar la lectura tomando en cuenta que la conocemos de manera previa al haberla publicado en tiempo y forma en el portal del Instituto. Asimismo, les solicitaría manifestar el sentido de su voto respecto de la aprobación del contenido del mismo. Previamente, presidente, me permite el uso de la voz. Quisiera hacer, antes de la aprobación del orden del día, realizar dos precisiones al respecto. Del orden del día que contiene la convocatoria relativa al punto número 15, referente a la aprobación del acuerdo del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, con el que suspende los plazos legales para la solventación de las observaciones derivadas de la verificación virtual 2018, la tramitación de las solicitudes de acceso a la información y o protección de datos personales, las denuncias por incumplimiento de las obligaciones y los recursos de revisión del Honorable Ayuntamiento de la Villa de Xachila, Oaxaca. Al respecto, se realiza la siguiente precisión, quedando en los siguientes términos: aprobación del acuerdo del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, con el que suspende los plazos legales para la tramitación y substanciación de las solicitudes de acceso a la información y o protección de datos personales, los medios de impugnación, la publicación y o actualización de las obligaciones de transparencia y las denuncias por el incumplimiento de las obligaciones de transparencia al sujeto obligado, Honorable Ayuntamiento Villa de Xachila, Oaxaca. Es una precisión. Así también, únicamente en el punto número 18 del sujeto obligado, lo correcto es Cuautla. Es cuanto, comisionados. Muchas gracias, secretario. Habiendo escuchado la precisión que realiza, le solicito se sirva a manifestar el sentido de su voto respecto del orden del día con las precisiones ya efectuadas por el secretario general de acuerdos. Comisionada maestra María Antonieta Velázquez Chagoya. A favor de la dispensa de la lectura y de conformidad del orden del día. Comisionado licenciado Juan Gómez Pérez. A favor, en ambos sentidos. Mi voto también es a favor de la dispensa y del contenido del orden del día, y en este sentido se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la lectura del orden del día, así como también se aprueba su contenido. A continuación desahogaremos el punto número 4 del orden del día, consistente
en la aprobación y firma del acta de la 11ª sesión ordinaria 2019 y su correspondiente versión estenográfica, recordándoles a los integrantes del Consejo General de este órgano garante que hemos tenido la oportunidad de revisar previamente el contenido de la misma al haberla recibido en forma impresa y por tanto solicito la dispensa de su lectura. Asimismo, en términos del artículo 36, segundo párrafo del reglamento interno de este instituto, le solicitaría manifestar el sentido de su voto sobre el contenido del acta y su versión estenográfica. Comisionada maestra María Antonieta Velázquez Chagoya. A favor de la dispensa de la lectura, así como el contenido del acta. Comisionado licenciado Juan Gómez Pérez. A favor, en ambos sentidos. Mi voto también es a favor en ambos sentidos, por lo tanto se aprueba con unanimidad de votos la dispensa de la lectura, así como el contenido del acta de la 11ª sesión ordinaria 2019 y su correspondiente versión estenográfica. Continuamos con el punto número 5 del orden del día relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada maestra María Antonieta Velázquez Chagoya. Le agradeceré, secretario general de Cuentas, y se sirva dar a conocer dichos proyectos y el sentido de la resolución. Todo gusto, comisionada, comisionados. Con su autorización doy cuenta de los proyectos de resolución de los recursos de revisión elaborados por la ponencia de la comisionada maestra María Antonieta Velázquez Chagoya en los siguientes términos. Recurso de revisión RAI 0/0111/2019, SICOM del sujeto obligado, órgano superior de fiscalización del Estado de Oaxaca, atendiendo al artículo 143, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, se ordena al sujeto obligado a que haga entrega de la información que le es requerida. A continuación, doy cuenta de los siguientes recursos de revisión y sujetos obligados: RRI, diagonal 0132, diagonal 2019, diagonal SICOM, de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Recurso de revisión 0135, diagonal 2019, diagonal SICOM, de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Recurso de revisión 0138, diagonal 2019, diagonal SICOM, del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. 0141, diagonal 2019, diagonal SICOM, del Partido del Trabajo. 0144, diagonal 2019, diagonal SICOM, del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 0147, diagonal 2019, diagonal SICOM, del Honorable Ayuntamiento de Santa María Huatulco. 0150, diagonal 2019, diagonal SICOM, del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa. 0150, diagonal 2019, diagonal SICOM, del sujeto obligado Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa. 0174, diagonal 2019, diagonal SICOM, del sujeto obligado Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. 0180, diagonal 2019, diagonal SICOM, del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. 0183, diagonal 2019, diagonal SICOM, del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Y del recurso de revisión 0195, diagonal 2019, diagonal SICOM, de la Universidad del Mar. En cada uno de los recursos de revisión se sobreseen los recursos de revisión atendiendo a las hipótesis de los artículos 143, fracción primera, 146, fracción cuarta, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca en los términos confeccionados. Doy cuenta a continuación del recurso de revisión
0141, diagonal 2019, diagonal SICON, del sujeto obligado, Partido del Trabajo. En este expediente se ordena al sujeto a entregar la información a la parte que recurre. Doy cuenta del recurso de revisión 0162, diagonal 2019, diagonal SICON, del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Atendiendo el presente asunto, se ordena al sujeto obligado para que, a través de los servidores públicos competentes, den respuesta a la parte recurrente en los términos confeccionados. Doy cuenta del recurso de revisión 033, diagonal 2019, del sujeto obligado, Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, atendiendo al artículo 143, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Doy cuenta del recurso de revisión 036, diagonal 2019, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. En el presente asunto se considera infundado el motivo de inconformidad manifestado por la parte recurrente y se confirma la respuesta del sujeto obligado, atendiendo a lo previsto en el numeral 143, fracción primera de la Ley Local de Transparencia. Es cuanto, comisionada, comisionados. Muchas gracias, secretario. Integrantes del Consejo General, solicito se sirva a manifestar el sentido de su voto respecto de los recursos de revisión con los cuales dio cuenta el secretario general de acuerdo. Comisionada maestra María Antonieta Velázquez Chagoya. Comisionado licenciado Juan Gómez Pérez. Mi voto también es a favor, por lo tanto se aprueban por unanimidad de votos los proyectos presentados por esta ponencia. A continuación, para el desahogo del punto 6 del orden del día relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de la ponencia del comisionado Francisco Javier Álvarez Figueroa, agradeceré a nuestro secretario general de acuerdos de cuenta de los proyectos y el sentido de la resolución. Con su autorización, comisionada, comisionados, doy cuenta de los recursos de revisión elaborados por la ponencia del comisionado presidente, licenciado Francisco Javier Álvarez Figueroa, en los siguientes términos. Recursos de revisión 022, diagonal 2019, 0100, diagonal 2019, diagonal SICON, y 0127, diagonal 2019, diagonal SICON, de los sujetos obligados, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Secretaría de Finanzas y Nova Universitas. En cada uno de los expedientes, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 156, fracción tercera de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 143, fracción primera, y 146, fracción quinta de la Ley Local de Transparencia, se sobreseen los recursos de revisión al haberse modificado el acto, quedando los medios de impugnación sin materia. Doy cuenta de los recursos de revisión 028, diagonal 2019, y 0139, diagonal 2019, diagonal SICOM, de los sujetos obligados, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y Universidad del Mar. En ambos casos, atendiendo a los numerales 143, fracción primera, 145, fracción tercera y 146, fracción cuarta de la Ley Local de Transparencia, se sobreseen los recursos de revisión. Recurso de revisión 0076, diagonal 2019, diagonal SICON, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. En el presente asunto, se ordena al sujeto obligado a que proporcione la información que le es requerida, atendiendo al numeral 143, fracción tercera de la Ley Local de Transparencia. Doy cuenta enseguida del recurso de revisión 0115, diagonal 2019, diagonal SICON, de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. En el presente asunto, el Consejo General determina que se ordena al sujeto obligado a que proporcione la información que le es requerida, atendiendo a la fracción tercera del artículo 143 de la Ley Local de Transparencia. Recurso de revisión 0121, diagonal 2019, diagonal SICOM,
del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, se declara en el presente asunto parcialmente fundado el motivo de inconformidad expresado por la parte que recurre y se le ordena al sujeto obligado a que le indique a la parte recurrente el procedimiento a realizar atendiendo a la petición de información. Recurso de revisión 0166, diagonal 2019, diagonal SICOM, del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, con fundamento en el numeral 143, fracción tercera de la Ley Local de Transparencia, se declara fundado el motivo de inconformidad expresado por la parte que recurre. En consecuencia, se ordena al sujeto obligado a que realice la búsqueda exhaustiva para localizar la información que le es solicitada. Doy cuenta del recurso de revisión 025, diagonal 2019, diagonal SICOM de la Secretaría de Finanzas. En el presente asunto se ordena al sujeto obligado a que realice nuevamente la búsqueda de la información que le es requerida, atendiendo al artículo 143, fracción tercera de la Ley Local de Transparencia. Recurso de revisión 0172, diagonal 2019, diagonal SICOM del Ayuntamiento de Chahuites, Oaxaca. Se ordena en el presente asunto al sujeto obligado a que proporcione la información solicitada, declarando fundado el motivo de inconformidad expresado por la parte recurrente. Es cuanto, comisionada, comisionados. Muchas gracias, secretario. Integrantes del Consejo General, solicito se sirvan a manifestar el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución de la ponencia que se acaba de dar cuenta. Comisionada maestra María Antonieta Velázquez Chagoya. A favor. Comisionado licenciado Juan Gómez Pérez. A favor. Mi voto también es a favor. En consecuencia, se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución presentados por esta ponencia. A continuación, seguimos con el punto número 7 del orden del día relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de la ponencia del comisionado licenciado Juan Gómez Pérez, por lo que agradeceré a nuestro secretario general de acuerdos de cuenta de los proyectos y el sentido de la resolución. Acto seguido, doy cuenta, comisionada, comisionados, de los recursos de revisión elaborados por la ponencia del comisionado licenciado Juan Gómez Pérez en los siguientes términos. Recursos de revisión número RRAI, diagonal 011, diagonal 2019, del sujeto obligado Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Oaxaca. De igual forma, del recurso de revisión 0158, diagonal 2019, diagonal SICOM, del sujeto obligado Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, así como del recurso de revisión 0143, diagonal 2019, diagonal SICOM, del sujeto obligado Centros de las Artes de San Agustín. En los tres expedientes que se da cuenta, se sobreseen los recursos de revisión atendiendo a las hipótesis de los artículos 156, fracción tercera de la Ley General de Transparencia, 143, fracción primera, 146, fracción quinta de la Ley Local de Transparencia. Acto seguido, doy cuenta del recurso de revisión 008, diagonal 2019, del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, atendiendo al artículo 143, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Se considera parcialmente fundado el motivo de inconformidad expresado por la parte recurrente. En consecuencia, se ordena al sujeto obligado a la entrega de la información en los términos confeccionados. Recurso de revisión 014, diagonal 2019, del sujeto obligado Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, atendiendo al artículo 143, fracción tercera de la Ley Local de Transparencia. Se considera en este asunto parcialmente fundado el motivo de inconformidad expresado por la parte que recurre y se le ordena al sujeto obligado a que haga entrega de las versiones públicas de la información en los términos confeccionados. Doy cuenta del recurso de revisión 002, diagonal 2019,
de la Secretaría General de Gobierno, y en el presente asunto, en términos del numeral 143, fracción tercera de la Ley Local de Transparencia, se ordena al sujeto obligado a la entrega de la información en los términos realizados en la presente resolución. Doy cuenta enseguida del recurso de revisión 017/2019 de la Secretaría de Asuntos Indígenas. En el presente asunto se confirma la respuesta inicial a la petición de información con el folio 00078-219 y atendiendo al artículo 143, fracción segunda de la Ley Local de Transparencia. Doy cuenta del recurso de revisión 0005/2019, SICON, de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno del Estado, atendiendo al numeral 143, fracción tercera de la Ley Local de Transparencia. Se ordena al sujeto obligado a que haga entrega de la información que le es requerida. Recurso de revisión 0002/2019, SICON, del Tribunal Superior de Justicia Administrativa. En el presente asunto se confirma la respuesta inicial a la petición de acceso a la información en términos del artículo 143, fracción segunda de la Ley Local de Transparencia. Doy cuenta del recurso de revisión 0025/2019, SICON, de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno del Estado, atendiendo al numeral 143, fracción tercera de la Ley Local de Transparencia. Se ordena al sujeto obligado haga entrega de la información que le es requerida y se considera fundado el motivo de inconformidad de la parte recurrente. Finalmente doy cuenta del recurso de revisión 398/2018 del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca. En el presente asunto, atendiendo al numeral 143, fracción tercera de la Ley Local de Transparencia, se considera fundado el motivo de inconformidad expresado por la parte que recurre y se ordena al sujeto obligado en consecuencia a que haga entrega de la información que le es requerida. Es cuanto, comisionada, comisionados. Muchas gracias, secretario. Integrantes del Consejo General, solicito se sirvan manifestar el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución de los que nos acaban de dar cuenta. Comisionada maestra María Antonieta Velázquez Charolla. Comisionado licenciado Juan Gómez Pérez. Mi voto es a favor. En consecuencia, se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución presentados por esta ponencia. Procedemos al desahogo del punto número 8 del orden del día relativo a la aprobación de la resolución de la denuncia 014/IAI DAJ/2019 por incumplimiento de obligaciones de transparencia del sujeto obligado Monte de Piedad del Estado de Oaxaca. Le solicito, secretario general, se sirva a dar cuenta de este asunto. Con solvencia, comisionada, comisionados, la viabilidad de dar cuenta del punto 8 al punto 13 del orden del día, en razón de que se trata de aprobaciones de resoluciones de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia de diferentes sujetos obligados, en espera de su autorización. Sí. Pongo a su consideración la propuesta de dar cuenta en conjunto a todos los asuntos que hacen el comisionado Juan Gómez Pérez, comisionada María Antonieta Velázquez Charolla. Mi voto es a favor, se aprueba por unanimidad de votos. Con todo gusto doy cuenta del orden del día del punto número 8, correspondiente a la aprobación de la resolución de la denuncia 014/DAJ/2019 por incumplimiento de obligaciones de transparencia del sujeto obligado denominado Monte de Piedad del Estado de Oaxaca. De este punto número 8, al igual que los demás documentos al número 13, fueron circulados debidamente en cada una de las ponencias de su asunción, y en el caso concreto del punto número 8,
que es correspondiente, según el orden del día, al Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, atendiendo a los resultandos, a la parte de los considerandos. Iríamos al punto resolutivo primero. Atendiendo al fundamento, se declara infundada la denuncia interpuesta en contra del sujeto obligado Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, y en todos los casos se está ordenando la notificación de las resoluciones a las partes intervinientes. Enseguida, atendiendo al punto número 9, es la aprobación de la resolución de la denuncia 015, diagonal de ahí, diagonal de AJ, diagonal 2019, con incumplimiento de obligaciones de transparencia del sujeto obligado, Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La resolución calza fecha 18 de junio del presente año. De igual forma, en los puntos resolutivos se considera infundada la denuncia interpuesta, atendiendo a los razonamientos de hecho y derecho que se calzan en la presente determinación. A continuación, doy cuenta del punto número 10 de la resolución de la denuncia 017, diagonal y ahí, diagonal de AJ, diagonal 2019. En este caso se trata de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. En el presente asunto, atendiendo a los puntos resolutivos, tenemos en el punto primero de dicho sujeto obligado que se declara infundada la denuncia interpuesta en contra de dicho sujeto obligado. Acto seguido, doy cuenta de la aprobación de la resolución de la denuncia bajo el número 018, diagonal de ahí, diagonal de AJ, diagonal 2019. En este caso se trata del sujeto obligado a Contraloría de Transparencia Gubernamental, y en los puntos resolutivos se determina en el punto primero la siguiente determinación: que se declara infundada la denuncia interpuesta en contra de dicho sujeto obligado. Seguidamente doy cuenta del punto número 12 de la aprobación de la resolución de la denuncia bajo el número de expediente 020, diagonal y ahí, diagonal de AJ, diagonal 2019. En este caso se trata del sujeto obligado, Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, atendiendo al punto resolutivo primero que lo calza. Se declara infundada la denuncia interpuesta en contra de dicho sujeto obligado. Seguidamente doy cuenta del punto número 13 del orden del día. Se trata de la resolución de la denuncia bajo el número 028, diagonal de ahí, diagonal de AJ, diagonal 2019. En este caso se trata del sujeto obligado denominado municipio de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca. Atendiendo al punto resolutivo primero, se declara infundada la denuncia interpuesta en contra de dicho sujeto obligado. Es así como damos cuenta del orden del día, del punto número 8 al punto número 13. Es cuanto. Comisionada, comisionados. Comisionada, comisionados, sírvanse manifestar el sentido de su voto respecto de la resolución de la cual nos acaba de dar cuenta el secretario. Comisionada maestra María Antonieta Velázquez Chagoya. A favor de las 5 de la resolución de 5 de luz. 6 de luz. Comisionado licenciado Juan Gómez Pérez. A favor. Mi voto es a favor. En consecuencia, las resoluciones se aprueban con unanimidad de votos y se instruye al secretario general de acuerdo a dar cumplimiento a los términos legales y administrativos correspondientes. Continuamos con el desahogo del punto número 14 del orden del día, relativo a la aprobación del dictamen que emite la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para la validación por el Consejo General
de las tablas de aplicabilidad integrales relativas a las obligaciones de transparencia comunes, específicas, adicionales y locales de los municipios de Santiago, Tilantongo, Nochistlán y Villa de Etla, Oaxaca. Solicito al secretario general de acuerdos si sirva a dar cuenta de esto. Todo gusto, comisionada, comisionados. Para el desahogo del punto número 14 del orden del día, se trata para la aprobación del dictamen que emite la Dirección de Asuntos Jurídicos de este instituto para la validación por el Consejo General respecto de las tablas de aplicabilidad integrales relativas a las obligaciones de transparencia comunes, específicas, adicionales y locales de los ayuntamientos de Santiago, Tilantongo, Nochistlán y Villa de Etla, Oaxaca. Es un documento que en el punto primero queda verificados por esta dirección y se somete para la validación del Consejo General de estos dos entes. Las tablas de aplicabilidad que ya fueron también distribuidas en cada una de las ponencias que integran el Consejo General para efectos de su análisis y aprobación en la presente sesión. Es cuanto, comisionada, comisionados. Comisionada, comisionado, sírvase manifestar el sentido de su voto respecto de la resolución de lo que se nos acaba de dar cuenta. Comisionada María Antonieta Velázquez Chagoya. A favor. Comisionado Juan Gómez Pérez. A favor. Mi voto es a favor. En consecuencia se aprueba por unanimidad de votos y se instruye al secretario general de acuerdos dar cumplimiento en los términos legales y administrativos correspondientes. Procedemos al desahogo del punto número 15 del orden del día relativo a la aprobación del acuerdo del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, con el que suspende los plazos legales para la tramitación y sustanciación de las solicitudes de acceso a la información y o protección de datos personales, los medios de impugnación, la publicación y o actualización de las obligaciones de transparencia y las denuncias por el incumplimiento de las obligaciones de transparencia al sujeto obligado, Honorable Ayuntamiento Villa de Sachila, Oaxaca. Solicito al secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de este asunto. Con todo gusto, comisionada, comisionado, se trata de un planteamiento realizado precisamente por el Honorable Ayuntamiento de Villa de Sachila, Oaxaca, y que recae en el acuerdo del Consejo General de este instituto, con el que suspende los plazos legales para la tramitación y substanciación de las solicitudes de acceso a la información y o protección de datos personales, los medios de impugnación, la publicación y actualización de las obligaciones de transparencia y las denuncias por el incumplimiento de las obligaciones de transparencia de dicho sujeto obligado. El documento también fue distribuido en cada una de las ponencias y como puntos de acuerdo es procedente, se suspenden los plazos legales al sujeto obligado antes mencionados por los motivos expresados en el cuerpo del documento para la sustanciación de los procedimientos a que se refieren las leyes, tanto generales como locales, y se instruyen a las instancias correspondientes a hacer del conocimiento a dicho sujeto obligado, así también para los efectos legales correspondientes. Es cuanto, comisionados. Comisionada, comisionado, sírvase manifestar el sentido de su voto respecto del acuerdo del que se acaba de dar cuenta. Comisionada maestra María Antonieta Velázquez Chagoya. A favor. Comisionado licenciado Juan Gómez Pérez. A favor. Mi voto es a favor, entonces el acuerdo se aprueba con unanimidad de votos y se instruye al secretario general de acuerdos dar cumplimiento en los términos legales y administrativos correspondientes. Procedemos al desahogo del punto número 16 del orden del día relativo a la aprobación del acuerdo del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, mediante el cual aprueba 6 acuerdos de cumplimiento y 6 dictámenes derivados de la segunda verificación virtual 2018 de las obligaciones de transparencia que emite la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales. Le solicito al secretario general de acuerdos dé cuenta de este asunto. Con todo gusto, comisionada, comisionados, doy cuenta del presente asunto, en el cual se aprueban 6 acuerdos de cumplimiento y 6 dictámenes derivados de la segunda verificación virtual 2018 de las obligaciones de transparencia que emite la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo
datos personales. Este documento se dio cuenta también para su previo análisis y destaca en el punto de acuerdo primero que se aprueban por los integrantes de este Consejo General por duplicado 6 acuerdos de cumplimiento y 6 dictámenes de la segunda verificación virtual 2018 de obligaciones de transparencia. Acuerdos de cumplimiento, doy cuenta que son los siguientes sujetos obligados: Comisión Estatal de la Vivienda, Junta de Arbitraje para los empleados al servicio de los poderes del Estado, Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Partido del Trabajo, Municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec. De los dictámenes correspondientes obedecen a los sujetos obligados: Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Oaxaca, Secretaría de Turismo, Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Municipio de Juchitán de Zaragoza y Municipio de Salina Cruz. Y los demás puntos de acuerdo a efecto de su debido cumplimiento. Es cuanto, comisionada, comisionados. Comisionada, comisionado, sírvase manifestar el sentido de su voto respecto del acuerdo del que se acaba de dar cuenta. Comisionada maestra María Antonieta Velázquez Chagoya. A favor. Comisionado licenciado Juan Gómez Pérez. A favor del acuerdo. Mi voto es a favor del acuerdo, por lo tanto se aprueba con unanimidad de votos y se instruye al secretario general de acuerdos de cumplimiento en los términos legales y administrativos correspondientes. Procedemos con el desahogo del punto número 17 del orden del día relativo a la aprobación de la designación del titular del área coordinadora de archivos, así como del responsable de archivo de concentración del IAIP. Solicito, secretario general de acuerdos, se sirva a dar cuenta de este asunto. Con todo gusto, para efecto del desahogo del punto número 17 del orden del día, consiste en la aprobación de la designación del titular del área coordinadora de archivos, así como del responsable del archivo de concentración de este órgano garante, y a efecto de dar atención al oficio de fecha 27 de junio del 2019, emitido por el comisionado presidente de este órgano garante, que en base también al fundamento del artículo 21, fracción primera y segunda fracción, inciso C de la Ley General de Archivos, atendiendo también a la parte de los lineamientos en dicha materia, se hace la propuesta y la designación como área coordinadora de archivos de este instituto, y se designa en este caso al ciudadano Rigoberto Clemente Canseco Díaz como responsable del archivo de concentración de este instituto, y al licenciado Guadalupe Gustavo Díaz Altamirano, secretario técnico, como titular del área coordinadora de archivos de este órgano garante, para lo cual dicho documento, al ser circulado para su aprobación en la presente sesión ordinaria. Es cuanto, comisionada, comisionados. Comisionada, comisionado, sírvase manifestar el sentido de su voto respecto de la designación del titular del área coordinadora de archivos, así como del responsable del archivo de concentración del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Comisionada maestra María Antonieta Velázquez Chagoya. Mi voto es a favor. Comisionado licenciado Juan Gómez Pérez. A favor del acuerdo. Mi voto también es a favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de votos y se instruye al secretario general de acuerdos de cumplimiento en los términos legales y administrativos correspondientes. Procedemos al desahogo del punto número 18 del orden del día relativo a la aprobación del acuerdo para la imposición de la medida de apremio establecida en la fracción 1 del artículo 156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, en contra del presidente municipal de Huautla de Jiménez, Oaxaca, por incumplimiento a un requerimiento hecho a este instituto en el expediente del recurso de revisión RR010-2018. Le solicito al secretario general de acuerdos de cuenta de este asunto. Con todo gusto, a efectos del desahogo del punto número 18 del orden del día, consiste en la aprobación del acuerdo para una imposición de la medida de apremio establecida en la fracción primera del artículo 156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, en contra del presidente municipal de Huautla de Jiménez, Oaxaca, por
incumplimiento a un requerimiento efectuado por este instituto en el recurso de revisión 010/2018, por lo que, atendiendo a la secuela procedimental que se está en etapa de ejecución, resulta procedente las determinaciones de que el servidor público, presidente municipal de dicho sujeto obligado, al no cumplir con el requerimiento que le fue formulado el 23 de mayo de 2019, se haga acreedor a una amonestación pública como medida de apremio establecida en la fracción primera del numeral 156 de la Ley Local de Transparencia, y en los términos realizados en dicho documento, para efecto de que se cumpla debidamente y de manera personal, se le notifique dicha determinación, en su caso aprobada por el Consejo General, a dicho sujeto obligado. Es cuanto, comisionada, comisionados. Comisionada, comisionado, sírvase manifestar el sentido de su voto respecto del acuerdo que se acaba de dar cuenta. Comisionada maestra María Antonieta Velázquez Chagoya. A favor. Comisionado licenciado Juan Gómez Pérez. A favor. Mi voto también es a favor. En consecuencia, el acuerdo se aprueba por unanimidad de votos y se instruye al secretario general de acuerdos tome de cumplimiento en los términos legales y administrativos correspondientes. Continuamos con el desahogo del punto número 19 del orden del día, relativo a la aprobación de la implementación y de la convocatoria de la primera edición del Diplomado en Línea Tratamiento y Protección de Datos Personales en el Ámbito Público 2019, que se viene realizando en coordinación con el Centro de Educación Continua Abierta y a Distancia. Antes de entrar de pedirle al secretario general de acuerdos de cuenta de este asunto, le voy a dar la palabra a mi compañero Juan, el comisionado licenciado Juan Gómez Pérez. Gracias. Brevemente, nada más para poner y que quede asentado de alguna forma en los documentos que dan seguimiento a las sesiones del Consejo General. Este esfuerzo que se está buscando con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en concreto con el Centro de Educación a Distancia, CECAP, de alguna forma lo que busca es darle continuidad a otras experiencias que ya hemos tenido en otros tipos de proyectos, pero que han estado enfocados a temas básicamente de transparencia, obligaciones de transparencia. Aquí lo que se busca es dar un primer paso importante en la profesionalización del servicio público en materia de protección de datos personales. Como todos sabemos, tenemos una reciente normatividad en materia de datos personales, y en ese punto es una normatividad radicalmente diferente a la primera ley de datos personales de 2008 del Estado de Oaxaca, ¿no? Se incluyen nuevas figuras, tiene alcances diferentes, hay nuevos procedimientos, y en esa parte creo que es muy importante que los servidores públicos cuenten con herramientas, cuenten con documentos de trabajo que les permitan aterrizar políticas al interior de cada una de las instituciones y dependencias. En esta parte también comentarles, dentro de esta nueva normatividad, el trabajo que tendrán que realizar los oficiales de protección de datos personales, además del Comité de Transparencia, es fundamental y es decisivo. Por eso es que este diplomado va preponderantemente enfocado a los oficiales de protección de datos personales, que de alguna manera van a estar articulando este tipo de políticas al interior de cada una de las instituciones. Sin embargo, también queda abierto, ¿no?, a los intereses que puedan plantearse a veces desde el ámbito académico, desde organizaciones civiles, etcétera, que también ahora mismo están muy interesados, por ejemplo, en conocer muchos procedimientos que contiene la nueva normatividad. Rápidamente les diría, es un diplomado que lo que busca es hacer un recorrido rápido, tanto en términos históricos, en términos normativos, en términos operativos, trabajando instrumentos básicos como es el aviso de privacidad o el documento de seguridad, pero también abordando en líneas generales lo que puede ser una política de seguridad informática, ¿no?, hasta llegar, y eso es lo importante, que estén en la posibilidad de llegar en el último módulo a diseñar o a proponer una política
integral al interior de su dependencia o su institución. Creo que este es un primer paso importante que de alguna manera creo que tiene que abrir una ruta académica y el propósito es también no decir que en el mediano y largo plazo ¿no? pueda haber esta continuidad, sea a través del instituto, sea a través de otras universidades, porque creo que es algo que apenas arranca, ¿no? Que los datos personales es un área muy especializada, la veremos crecer mucho en los próximos años, pero nos da gusto, de alguna manera, creo que desde el instituto estar instalando, estar dejando esas primeras semillas en el ámbito académico, que con el tiempo creo que van a tener pues, todas las características para poder progresar y desarrollarse. Gracias. De nada, comisionado. Le pido al secretario general de Acuerdos de cuenta de este asunto. Efectivamente, en este punto de la aprobación de la implementación de la convocatoria en una primera edición del diplomado en línea denominado Tratamiento y Protección de los Datos Personales en el ámbito público 2019, realizado en coordinación con el Centro de Educación Continua Abierta y a Distancia, atendiendo a los objetivos que persigue también este órgano garante en materia también de datos personales y a las pláticas que se han sostenido por parte del Consejo General, dada la importancia de esta materia que debe ser también atendida y como se está también razonando sobre la mesa, se pone a consideración del Consejo General su debida aprobación de esta política pública integral importante para el Instituto y para la sociedad oaxaqueña. Es cuanto, comisionada, comisionados. Comisionada, comisionado, sírvase manifestar el sentido de su voto. Comisionada maestra María Antonieta Velázquez Chagoya. A favor. Comisionado licenciado Juan Gómez Pérez. A favor de la convocatoria. Mi voto también es a favor, por lo tanto se aprueba por unanimidad de votos y se instruye al secretario general de Acuerdos de cumplimiento en los términos legales y administrativos correspondientes. Continuamos con el desahogo del punto número 20 del orden del día relativo a la aprobación de la propuesta de los integrantes del Comité Técnico de este Instituto para la Atención de los Asuntos de la primera edición del Diplomado en Línea, Tratamiento y Protección de Datos Personales en el ámbito público 2019. Le solicito, secretario general de Acuerdos, se sirva a dar cuenta de este asunto. Con todo gusto, comisionada, comisionados, para el desahogo del punto número 20, que tiene una vinculación directa con el punto que antecede, y dada su importancia, existe una propuesta que también fue hecha del conocimiento a las ponencias que integran el Consejo General de este órgano garante, y se trata precisamente de la aprobación en esta sesión ordinaria de la propuesta de los integrantes del Comité Técnico de este Instituto para la Atención de los Asuntos de la primera edición del Diplomado denominado en línea Tratamiento y Protección de los Datos Personales en el ámbito público 2019. La integración al efecto del Comité Técnico del Instituto para esa atención de este importante diplomado estaría integrada de la siguiente manera: licenciado Juan Gómez Pérez, comisionado y coordinador; licenciada Lucila Martínez Altamirano, integrante; licenciada María Magdalena Pérez García, integrante; licenciado Paul Francisco Mijangos, integrante; y licenciado Fernando Cruz Ríos, integrante. Es cuanto, comisionada, comisionados. Comisionado, comisionada, sírvase manifestar el sentido de su voto. Comisionada maestra María Antonieta Velázquez Chagoya. A favor. Comisionado licenciado Juan Gómez Pérez. A favor. Mi voto también es a favor, en consecuencia se aprueba por unanimidad de votos y se instruye al secretario general de Acuerdos de cumplimiento en los términos legales y administrativos correspondientes. Se procede enseguida al desahogo del punto número 21 del orden del día relativo a asuntos generales, y en esta parte le doy el uso de la palabra a mi compañera comisionada, maestra María Antonieta Velázquez Chagoya. Gracias, señor presidente. Para dos cosas. La primera, festejar la implementación del diplomado
en línea, el tratamiento y protección de datos personales. La verdad es que es un trabajo impresionante que se va haciendo y como bien lo comentaba el comisionado Juan, los datos personales han venido modificándose con el paso del tiempo. Ya recordamos que el año pasado el Estado mexicano firmó el convenio 108, en el cual a partir de este año nos obliga a reglamentar no solamente a los sujetos obligados, sino a los particulares la protección de los datos personales, que tenemos que estar pues bien conocidos del tema para poder implementar políticas públicas, y estoy segura que este diplomado con nuestro coordinador, nuestro comisionado Juan, va a tener muy buen camino. Y segundo, rápidamente, para poner a consideración del Consejo General, la aprobación de un acuerdo para ampliar el periodo de reducción de trabajos para participar en el primer concurso del grupo incentivo Yo Soy Transparente y Cuido Mis Datos Personales hasta el 15 de agosto de 2019. Entonces, de esta manera, al día de hoy hemos recibido varios trabajos en diversas categorías, tanto en la primera categoría A, de los 6 a los 9 años, en la categoría B, de los 10 a los 12, y en la categoría C, de niños con discapacidad, en los cuales vemos que se están involucrando más niños y queremos aprovechar estas relaciones que tenemos nuestros niños para poder ampliar este concurso y puedan participar más niños de las diferentes regiones del Estado. Entonces, pongo a su consideración el acuerdo por el cual ampliaríamos la reducción de trabajos de niñas y niños que deseen participar en el primer concurso de dibujo infantil Yo Soy Transparente y Cuido Mis Datos Personales en todas sus categorías y subcategorías hasta el 15 de agosto del 2020. Muy bien, entonces ofrece la comisionada al pleno de este instituto la posibilidad, más bien la aprobación de la ampliación del plazo para el concurso infantil, y solicito a los comisionados que se iban a manifestar el sentido de su voto para manifestarse en esta aprobación de acuerdo a la intervención que ha tenido la comisionada maestra María Antonieta Velázquez Chagoya. Comisionada María Antonieta Velázquez Chagoya. A favor. Comisionado Juan Gómez Pérez. A favor de la propuesta. Mi voto también es a favor de la propuesta, por lo tanto se aprueba por unanimidad de votos y se le solicita al secretario general de acuerdos notifique y lleve a cabo los procedimientos legales para que esta aprobación sea una realidad. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún otro asunto que tratar en el tema de asuntos generales. Sí, solo como un aviso, nada más recordar que a partir del 1 de julio nuevamente se abre el plazo legal para la carga de información del segundo trimestre de información. Entonces es importante que a través de nuestras áreas jurídicas, el área de comunicación, pues mandemos estos avisos a los sujetos obligados a través de redes sociales, a través de infografías. Creo que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque en el mes de julio, ¿verdad? Mucho personal de distintas dependencias tiene periodos vacacionales, etcétera. Entonces es importante que tomen sus precauciones, que se organicen, ¿no? Y tener en consideración que es un mes para carga de información. También creo que va a ser muy importante resaltar que ya en este ejercicio de carga de información del mes de julio, pues estarán usando por primera vez ya la nueva versión de la Plataforma Nacional de Transparencia, en concreto del CIPOR, que como recordemos pues ya tiene también dos funcionalidades nuevas, ¿no? Tanto para los que están verificando la información como para quienes están cargando, ¿no? Están ya habilitados nuevos servidores precisamente para evitar la saturación de la plataforma, que era un inconveniente que siempre se tenía en estos periodos. Entonces, exhortar a las áreas del instituto para que a través de avisos, a través de comunicados, como siempre lo hemos venido haciendo, hay que estarle recordando, ¿no? A los servidores públicos que no se les vayan a pasar estos plazos. Muchas gracias, compañero comisionado. Bien, pues finalmente aceptamos el aviso que nos da nuestro compañero comisionado Juan, y finalmente, tomando en cuenta que no hay más asuntos que tratar y someter a votación del Consejo General, y para entender el último punto del orden del día, voy a suplicar a los presentes y a todos ponerlo de pie.
En virtud de que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día de esta sesión, siendo las 15 horas con 9 minutos del día 28 de junio del 2019, declaro clausurada la 12ª sesión ordinaria 2019 del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, y por lo tanto válidos todos los acuerdos que en esta hemos tomado. Muchas gracias.